Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Bienvenidos a esta edición especial de las Buenas Noticias. Estamos iniciando un tiempo de reflexión que nos debe hacer comprender los sucesos más contados de la historia universal, el tiempo de Semana Santa. En todos los países del mundo donde hay creyentes, se conmemoran los días en que recuerdan la muerte y resurrección del Salvador. Vale la pena extender un poco el tiempo de estas buenas noticias para darnos la oportunidad de reflexionar acerca de este acontecimiento. La intención de este espacio en esta semana especial es que conozcamos la tradición religiosa de la conmemoración, pero también el trasfondo cultural y el significado espiritual. Hoy trataremos un poco la historia y durante esta semana conoceremos de una manera narrativa los sucesos que nos cuentan los evangelios y las cartas de los apóstoles del camino a la cruz. Bienvenidos. En la religión universal se inicia el tiempo de Semana Santa 40 días antes del Jueves Santo, con la celebración del miércoles de ceniza. Su postulado religioso data del concilio de Nicea en el año 325, después de la era común o era cristiana. Este es considerado el primer concilio de la Iglesia, pero se desconoce que en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se narra el concilio que celebraron los apóstoles que recibieron directamente de Jesús junto con Pablo y Bernabé, y donde se establecieron criterios claros y básicos de la vida cristiana. La conclusión de este concilio fue de esta manera. Hablando Pedro, dijo: mi consejo es que no se inquiete a los no judíos que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de idolatría, de libertinaje sexual, de comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Hechos 15, 19 al 21. Esto quedó escrito en cartas enviadas a los creyentes para que, no como una regla, sino como una extracción de todo el conglomerado de la enseñanza de Moisés, se estableciera como un principio de comportamiento de aquellos que creen en las buenas noticias. Apartarse de idolatría. En griego está escrito alisgema, ensuciarse. Esto es contaminación de la fe. Todas las asociaciones contaminantes relacionadas con la idolatría
incluyendo los alimentos procedentes de lo sacrificado a los ídolos, la adoración, la veneración, el depositar la confianza en ellos en lugar de en Dios únicamente, amar más algo o a alguien que a Dios. Jesús enseñó: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Mateo 10, 37 al 39. Y eso de tomar la cruz no es más que morir al propio yo, al egoísmo, a la avaricia, a la vanidad, que también es idolatría. Apartarse del libertinaje sexual. El pecado sexual es un pecado que atenta contra el templo del Espíritu Santo, por lo cual debemos apartarnos totalmente de todo lo que atente contra nuestro cuerpo. Pablo escribió: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y que les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. 1 Corintios 6, 18 al 20. Comprados con la sangre del Cordero. La inmoralidad sexual incluye todo tipo de desorden: la pornografía, el fetichismo, la lascivia, el incesto, la pedofilia, el homosexualismo, el lesbianismo, la zoofilia y toda aberración que le quite dignidad a la persona humana. Huyamos de esto antes de que esto nos consuma. El comer carne de animales ahogados. En griego es la palabra niktos. Su real traducción es estrangulados. Son los animales que se mueren sin derramar sangre. La Torá nos da esta indicación: solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. Levítico 12:23. De ahí la instrucción del concilio, pues comer la carne y la sangre es comer la vida. Y por último, no comer sangre en ninguna de sus presentaciones. Esto obedece al mismo principio, pues Dios dice en la Torá: porque la vida del cuerpo está en la sangre, y les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Levítico 17:11. Entender este principio es entender la obra de la redención, pues en los símbolos de la sangre derramada, representada en el vino, y su cuerpo sacrificado, representado en el pan, está toda esta doctrina de la salvación. Pues si comes la carne y bebes la sangre, estás comiendo la vida, esa vida eterna que te ofrece el Señor, Rey y Redentor. Esta conmemoración se hace el Jueves Santo, el día en que se debe comer la carne y la sangre de la vida eterna. Pero claro, lograr alcanzar este propósito requiere arrepentimiento. Y es ahí donde, como símbolo, los conciliadores de Nicea consideraron la ceniza, ya que la ceniza representa la muerte, la conciencia del pecado, la inutilidad de las criaturas frente a su Creador. El arrepentimiento y la penitencia se mostraban con ceniza. Los griegos, los egipcios, los judíos, los árabes, entre otros pueblos del Medio Oriente, acostumbraban a cubrirse la cabeza de ceniza en señal de luto o de duelo. En la Biblia, la ceniza es un símbolo característico de penitencia interior o de duelo, y una muestra ante Dios del arrepentimiento. Por ejemplo, la ciudad de Nínive, en épocas de Jonás, recibieron un ultimátum de parte de Dios. El libro de Jonás lo narra así: Jonás se levantó y, conforme a la palabra del Señor, fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y en su predicación decía: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio.
Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto: ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja debe probar bocado, ni alimento alguno, ni beber agua. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y ceniza, y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que haya en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Y al ver Dios que hicieron esto, y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado, y desistió de hacerlo. Jonás 3, 3 al 10. De esta narración y el ejercicio del llamado al arrepentimiento nace la Cuaresma, que son 40 días antes del Jueves Santo, día en que se conmemora el pan y el vino como señal de vida eterna. El reino de los cielos no se trata de las manifestaciones externas que hagas, sino de las convicciones internas que vivas. Ponerte o no la ceniza no es lo importante. Lo importante es saber qué significa y qué requiere. Este es el tiempo de reflexionar. El mundo religioso se prepara para unos días de fiesta, descanso y vacación, y una ritualidad sin sentido y sin entender que el suceso más importante de la humanidad después de la creación es esta conmemoración, una nueva creación. Todos los cristianos de todas las denominaciones, marcas y distinciones deberían pensar que un día ya no habrá una nueva oportunidad para hacer esta celebración en memoria de Él. Pues Él vendrá nuevamente, pero ya sin relación al pecado, para juzgar al mundo y salvar a los que lo esperan. Vive este tiempo de reflexión en familia. Habla del tema de la conmemoración. Busca en los evangelios las narraciones y siembra en el corazón de los que te rodean esa necesidad de alcanzar el perdón y la redención. Pues hay que arrepentirse y creer. Es el camino para luego tomar cada uno su cruz y seguir al resucitado. Déjame repetir como oración las palabras del Señor escritas por el profeta Joel. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Tal vez el Señor su Dios cambie de parecer y deje bendiciones tras de sí, es decir, pan y vino, para que le puedan ofrecer. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.